Bueno, muchas gracias por recibirme, por invitarme a esta charla. Y bueno, mi nombre es Fabricio Tocco, soy el autor de Parece Diciembre, una novela que salió publicada el año pasado por la editorial Equidistancias, que tiene sede en Buenos Aires y en Londres. Y bueno, la novela es un relato de aprendizaje, relato de formación, un Bildungsroman, como se dice en alemán, que trata de un adolescente del cual eh, sabemos muchas cosas, pero nunca lo vimos a él. El adolescente se llama Piero y bueno, es un trasunto autobiográfico de, de- del autor, digamos, de mí. Y, y bueno, la historia está ambientada en diciembre del 2001 y en diferentes diciembres posteriores al 2001, pero todo gira mucho en torno al 2001, que fue un momento bisagra para mi vida y para la vida de muchísima gente en Argentina, debido a la crisis de Corralito y todo lo que conllevó alrededor, ¿no? Hay varias novelas en Parece Diciembre, ¿no? Y nacen a partir de la propia novela que publica Piero. Pasa ahí como un juego cervantino, digamos, ¿no? De la novela dentro de la novela, el relato dentro del relato, que de alguna forma dispara los otros capítulos. La novela que escribe Piero se llama Diciembre, y es la novela, nosotros leemos esa novela cuando leemos el primer capítulo de Parece Diciembre, y esa novela aparece, ese primer capítulo aparece referido de maneras contradictorias en los demás capítulos, por gente que leyó ese capítulo y por gente que no lo leyó, pero fue una forma que encontré en ese juego cervantino, metaliterario, de hilar los capítulos entre sí, porque son capítulos muy distintos, con voces, con narradores muy distintos, que si bien hablan sobre los mismos hechos, bueno, me pareció que una manera de poder conectarlos era a través de este juego, ¿no? El de la metaliteratura. Claro. Sí, la novela tiene esa facultad de ser sujeto y objeto al mismo tiempo. Em, y está muy interesante todas las voces que narran a Piero, y Piero nunca habla. Fue un poco lo más difícil de llevar a cabo, porque siempre estaba la tentación de escribir como el capítulo en el que Piero hablara por fin, pero me parecía que lo más interesante era dejarlo así hasta el final y que nunca se lo escuchara. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver un poco con un interés de ir en contra de cierta literatura del yo, que es más testimonial, que es más digamos, que está más cerca para mí del terreno de las memorias autobiográficas, digamos. Está más cerca del terreno de la verdad, ¿no? De querer contar la verdad de uno y defender esa verdad de manera testimonial. Y a mí me parece que la literatura tiene que ser un poco más interesante que eso, un poco menos cercana a la verdad y más cercana a lo verosímil y cercana al juego. Entonces me parecía que era más interesante por ahí nunca escuchar la verdad de Piero y contar su historia, contar la historia autobiográfica desde diferentes ángulos. Y esto está tomado de diferentes novelas. No es algo que suceda mucho en la literatura, pero hay ejemplos. Uno de ellos es Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, en la que escuchamos la historia de este Don Juan, que es Juan Carlos Echepare, un tuberculoso que se muere, y escuchamos su historia a partir de diferentes narradores, pero nunca escuchamos realmente a él. Si bien hay como algunos atisbos ahí, vemos su agenda, leemos su agenda y podemos percibir un poco más de cómo era él desde adentro, su interioridad, pero no del todo. Y después otro más cercano es la novela Verano de John Maxwell Coetzee, el escritor sudafricano que reside acá en Australia hace muchas décadas ya, a quien tuve el gusto de poder darle un ejemplar de la novela. Él lee en castellano además. Y bueno, muy influido por esas dos obras, traté de construir bueno, esta historia en la que, bueno, algo interesante que me decía una periodista de Tiempo Argentino al respecto es que le pareció que de alguna forma también esto habla de una visión no esencialista de la personalidad, ¿no? O sea, una visión más relacional de la personalidad. Porque todos tenemos esta idea de nosotros mismos, muy esencialista, nuestra esencia, etcétera, pero al mismo tiempo también lo que existe en el mundo es la idea que los demás tienen de nosotros,
Y esa idea siempre es fragmentada, siempre es a partir de lo que los demás saben, que es superficial, que tiene que ver con las cosas que se escuchan, las cosas de oídas, los rumores, las noticias. Entonces, nada, me pareció que también, sin saberlo, estaba intentando ir por ese lado. Cuéntame un poco el tema de la identidad. Pasaste mucho tiempo en España, pasaste mucho tiempo en Brasil, en Argentina, y ahora en Australia. ¿Cómo se va armando ese concepto? ¿Cómo va cambiando? Bueno, un poco creo que lo que traté de llevar a la novela es esa cosa fragmentada, la identidad multilingüe, porque la novela obviamente está escrita en castellano, pero también aparece en muchas otras lenguas. En el mundo en que vivimos hoy, donde las políticas de la identidad son tan importantes, me parece que la identidad es como un refugio en un mundo que es muy cambiante, pero me interesaba pensar la identidad más allá de las políticas de la identidad y de la identidad como algo conservador. Y por eso aparecen esas otras lenguas, porque incluso para alguien que nunca se movió de su ciudad y que solo es monolingüe y que digamos, creció siempre en, por llamarlo así, una identidad más estable, su identidad está hecha de otras identidades también, ¿no? Seguramente esa persona tiene a un inmigrante en su familia en algún momento, venga de donde venga. Seguramente esa persona diga palabras en otras lenguas también, porque hoy en día es muy difícil, digamos, estar completamente aislado. Bueno, hoy en día hace mucho tiempo ya, es muy difícil estar totalmente aislado de lo foráneo, ¿no? Lo que es la alteridad. Entonces, por eso aparecen muchas lenguas en la novela, un poco para reflejar mi historia personal, pero también un poco para defender una visión de la identidad que puede ser un refugio, pero que ese refugio no tiene por qué ser conservador o nostálgico, sino que puede ser algo abierto al mundo y algo más emancipador, digamos. En mi caso, me fui porque mis viejos se quisieron ir y fui un poco testigo de todas esas generaciones mayores que la mía, que bueno, que decidieron hacer eso, ¿no? Y después yo con mi vida también, o sea, yo no decidí esa migración, pero decidí otras. Decidí ir a Canadá para estudiar un doctorado, decidí venir a vivir a Australia acá para ser profesor de literatura. Entonces, bueno, fue como un aprendizaje en algún punto, pero todo tiene un costo muy alto. Digamos, todas estas decisiones de emigrar se llevan puestas muchas cosas. Y bueno, un poco de eso trata la novela. Y parte del conflicto está narrado ahí en la novela, ¿no? Esa cuestión de, bueno, que la adolescencia es un momento que está por ahí caracterizado en general como con la rebeldía y con ciertas dosis de libertad que van conquistando los adolescentes. Y de repente a un adolescente le dicen, sí, pero no puedes vivir más acá, tenemos que ir, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un intento de elaborar ese trauma, pero tratar de ir más allá de la elaboración del trauma personal y de abordar todos estos temas. No, acabas de decir que se paga un precio alto en cada migración. ¿Por qué lo seguís haciendo y cuál es el precio? ¿Qué es lo Por que... es un masoquista. Bueno, porque se paga un precio alto y generalmente se piensa al migrante en términos negativos, en términos de división, ¿no? Pensamos, no sé, tiene la vida dividida entre el país de origen y el país en el que vive, etcétera, pero también se gana mucho. También tiene un costado positivo. Yo creo que tenemos que empezar a pensar la migración también como una multiplicación de identidades, una multiplicación de lenguas, una multiplicación de experiencias y perspectivas que no se pueden obtener de la misma forma si uno se queda en su lugar. Entonces no es todo un valle de lágrimas y pérdida. Todo tiene un costo, por supuesto. También quedarse tiene un costo, ¿no? Entonces, ¿por qué sigo haciéndolo? Bueno, digamos, en mi caso, muy similar al de mi papá también, fue para poder continuar con una carrera profesional. O sea, yo elegí justo una carrera que, digamos, ser profesor de literatura latinoamericana no es un trabajo que abunde en el mundo, ni siquiera, ni siquiera en Latinoamérica. Digamos, con que uno pueda, no sé, llevar adelante una familia, proveer, digamos, tener un salario, ¿no? Porque mucha gente se dedica a dar clases, pero lamentablemente no puede vivir de eso.
y los trabajos profesionales que hay en este sector son muy poquitos, entonces desde ya, bueno, por ejemplo, para poder hacer un doctorado en literatura tuve que postularme durante 2 años para conseguir una beca y finalmente la conseguí en Canadá. Y para poder encontrar el trabajo que encontré acá en Australia tuve que postularme a 150 empleos y durante 2 años también y finalmente conseguí este. Ahora sí, ahora ya está, ahora me quedo acá. pero, pero bueno, un poco por el deseo, ¿no? El deseo de... es una búsqueda eh, de buscar qué es lo que uno quiere ser y qué es lo que uno es. Y bueno, en el medio de eso implicó tener que emigrar más de una vez. Y concretamente, ¿qué ganaste, qué perdiste? Bueno, gané el privilegio, el lujo, con caso concreto, de poder dedicarme a lo que más me gusta, que es a hablar de literatura, a leer, a escribir, a tiempo completo. Que eso es un privilegio invaluable. O sea, muchísima gente tiene que trabajar todos los días algo que no le gusta. Y tener un trabajo que a uno le gusta es un lujo porque vale la pena, ¿viste? Hacer cosas como emigrar. Pero después gané muchas cosas, gané lenguas, como te decía antes, todas estas cosas que se pueden pensar en términos de multiplicación. Gané perspectivas distintas. Y todo eso te da algo muy positivo que es empatía, ¿no? Hay estudios en lingüística asociados con cómo los nenes bilingües son más empáticos, desarrollan más empatía, porque desarrollan más, digamos, capacidad para pensar las cosas al menos más de una manera, ¿no? Entender que un objeto no tiene una relación natural con el sonido que lo describe. Que el sonido puede ser distinto y ese objeto puede estar ahí igual, ¿no? Entonces, nada, ese tipo de cosas gané. Y si tuvieses que rescatar algo de, de todo lo que fuiste dejando, ¿qué sería? El sentido de pertenencia a una comunidad, creo que eso es el más fuerte. Que los inmigrantes logramos, digamos, hacer una especie de simulacro de eso cuando conocemos a otros inmigrantes de nuestro país de origen en el lugar en donde vivimos. Pero depende también del lugar a donde uno emigra. Las sociedades anglosajonas suelen ser más individualistas, digamos. Ujú. Entonces, aunque uno se adapte a ellas y uno se integre a ellas, el sentido de comunidad y pertenencia es distinto. Nuestras comunidades latinas son muy intensas y esa intensidad tiene su lado positivo, tiene su lado negativo, pero es distinta. Hablamos de la autobiografía y cómo es importante para los escritores. ¿Cómo combinas la autobiografía con la ficción? Se supone que uno tiene que escribir sobre lo que sabe, ¿no? Y mucha gente, bueno, investiga sobre un tema y de repente sabe sobre el tema y escribe sobre eso. Y mucha gente recurre a su propia vida como material de inspiración porque sabe su vida. Yo trato de buscar la emoción en diferentes momentos que viví y trato de reproducir la manera en la que esos momentos me emocionan a mí y cómo lograr hacer que eso emocione a un lector. Es muy difícil, no sé si lo logro, pero es la búsqueda. La búsqueda tiene que ver con eso, tiene que ver con tratar de encontrar formas de, digamos, a través de las palabras, reproducir esa emoción que sentí al tener esa vivencia y poder sacarla de contexto, trasladar a un escenario nuevo, meterla en el, digamos, en una narración que tiene elementos que no son autobiográficos también, y tratar de buscar ese efecto de emocionar al lector, ¿no? De alguna forma, la elección por qué momento autobiográfico retratar está guiada por la búsqueda por la emoción. ¿Te sentís más argentino porque te fuiste? Es una muy buena pregunta, Digamos, es una muy buena pregunta. hay una cita de Charlie en la novela, me parece, que dice, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Yo me reconozco como argentino y como brasilero, o sea, mi mamá es brasilera, me crió en portugués, me sigue hablando portugués hasta el día de hoy.
es una parte muy importante de mi identidad, de mi vida. No, no sería justo conmigo mismo ni con mi madre en este caso no reconocer esa identidad también. Me reconozco como latinoamericano, digamos, argentino, brasileño, latinoamericano. Creo que, bueno, esto que dice Charlie es el tema central de la novela, me parece. Cómo la migración va moldeando la identidad. Realmente no tengo ni idea por qué Charlie escribió ese verso, pero bueno, es, digamos, la genialidad de Charlie, porque Charlie vivió un tiempo en Brasil, pero, digamos, no tuvo la vida de un emigrante, pero tiene esa capacidad de poder escribir esas cosas, ¿no? Algo que me interesaba mucho, que esto lo comenté en las entrevistas también, Vicente Huidobro, es una anécdota que contó una profesora de literatura en España, poeta chileno, como el título de la novela de Zambra, entendió que era chileno en París, cuando se fue a estudiar literatura a París. Y eso es para mí fascinante, porque, claro, uno podría pensar, no, pero en Chile también se consideraría chileno. Y claro, no, seguramente en Chile él se vería como estudiante o como el hijo de tal o el vecino de tal. No como chileno, porque todos son chilenos. Y de alguna forma esto pasa mucho cuando uno emigra, ¿no? Uno pasa no solo a ser de un lugar, sino a personificar, encarnar ese lugar, ¿no? Y es muy fuerte eso. Ahora estoy abandonando un poco el terreno de la autobiografía, del autobiográfico, y yendo más al terreno que estudié como ensayista, que es el terreno policial, y empezando a trabajar en un proyecto de una novela policial eh, sobre que estoy digamos, en etapas muy germinal todavía, pero sí. Gracias, Fabricio. Gracias a vos.